Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la diputada Macarena Gelman. Gracias, señor presidente. Lo que une al caso de Rivera y el caso del video del CIRPA son los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y ese es el debate. Es por eso que la extensa y detallada exposición que hizo la ministra y la delegación que la acompaña no solo es pertinente, sino que además satisfactoria. No se puede, porque no resulta coherente con un enfoque de derechos humanos, defender un día a la infancia y a la adolescencia y antes y después atacarla. No se puede un día hacer discursos grandilocuentes hablando de derechos humanos y en otros momentos favorecer con acciones y omisiones la cultura de la impunidad que el Frente Amplio trata de desterrar en democracia desde 1985. Un día los derechos de todas las personas importan, pero otro día solo importan aquellas personas que se suponen son las inocentes de todos los males frente a aquellos que serían la causa de todos nuestros males. Particularmente cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, Uruguay ha vivido un proceso feroz de estigmatización de este segmento de la población. Y me refiero como ejemplo que condensa lo que estoy planteando al plebiscito por la baja de la imputabilidad, cuya iniciativa fue precisamente de la fuerza política que hoy interpela. Este plebiscito planteaba que la solución para vivir en paz, y era un eslogan con el cual se intentaba conseguir los votos, puso en la mira de toda la sociedad a los y las adolescentes. Una idea que fue irresponsable y a nuestro juicio peligrosa. Si el mundo adulto no se hace cargo y si el sistema político no se hace cargo en su conjunto, mal podremos educar a nuestros niños, niñas y adolescentes para vivir en una sociedad que afronte los problemas y los resuelva. De hecho, esta campaña de estigmatización tiene consecuencias bien notorias. Fue común ver en redes sociales y otros ámbitos cómo personas justificaban los hechos ocurridos en el video, diciendo que se lo merecían por haber delinquido. Entonces, hoy se interpela por los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley, pero antes se abonaron las condiciones sociales para que la vulneración de derechos sobre ellos sea prácticamente aplaudido por una parte de la población. Estos niños, niñas y adolescentes han sido privados de su libertad, pero de ninguna manera del resto de sus derechos. A esto nos referimos cuando hablamos de la imperiosa necesidad de coherencia en estos temas. Una vez más, no se puede defender los derechos humanos un día y al otro estigmatizar y alimentar el caldo de cultivo para que los derechos de algunas personas no sean defendidos como deben ser. Y de otro modo, como expresaba hace unos días en las redes la compañera senadora Daisy Tourné, hacemos lo que ellos esperan, ejercemos la violencia, que es lo único que conocen bien de bien, y llovemos sobre mojado. Los dejamos exactamente en el lugar en donde ellos aprendieron a vivir, el lugar de los malos. No le damos la oportunidad de que emerja algo que también está en ellos y que es lo bueno. Está muy escondido, muy guardado, porque casi nunca tuvieron la oportunidad de usarlo. Vivimos en sociedad y como sociedad somos responsables, ni que hablar como representantes. El respeto cabal de los derechos humanos por parte del Estado no se puede decretar. Es parte de un proceso largo y complejo, cotidiano con idas y vueltas, y justamente por esto se deben generar mecanismos de observancia y control del respeto de los derechos humanos. Aún a sabiendas de que ese control puede y debe recaer sobre la fuerza política que hoy gobierna. Y no le tembló la mano al Frente Amplio para proponer la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Cierto es que fue apoyada por todo el sistema político y lo celebramos. Pero la historia demuestra que ese instrumento se generó en gobiernos de Frente Amplio, haciendo uso de las mayorías que una y otra vez se critican por parte de la oposición. Y esta Institución Nacional de Derechos Humanos es la que ha elaborado los informes de los que hoy disponemos como insumo para esta interpelación. Como bien dijo la ministra, aplaudimos el control de la Institución de Derechos Humanos porque para eso propusimos su creación. Es cierto que el Estado sigue teniendo en esta materia contradicciones importantes en su seno, pero acá hay una fuerza política que hoy gobierna comprometida a trabajar para eliminar esas contradicciones. En el caso de Rivera, uno de los dos hechos que motivan esta interpelación, quien denuncia la situación de explotación sexual es la directora departamental del INAU.
A partir de esto se realizan operativos de la policía que logran poner a disposición de la justicia a los responsables. Sin embargo, el procesamiento recae solamente sobre aquellas personas que posibilitaron la investigación, no habiendo sido procesados los explotadores. El auto de procesamiento es un elemento preocupante. El texto expone a la víctima, relata elementos de su vida sexual y la revictimiza. Asimismo, desaparecen del mismo los explotadores, a pesar de que se establece que se constata el delito de explotación sexual. Es realmente inentendible cómo el relato y las pruebas conseguidas sirven para procesar a las autoridades del INAU y no para hacer lo mismo con los explotadores o con los propietarios de los locales donde ocurría este hecho delictivo. Por otra parte, se constata la existencia de un delito internacional y esto tampoco es juzgado como delito. En definitiva, existen contradicciones en el Estado vinculadas a la forma en que se aplican o directamente no se aplican las normas que este Parlamento sanciona para perseguir delitos contra niños, niñas y adolescentes. Esto es una parte sustancial del problema y el Poder Legislativo debe realizar un profundo análisis para corregir esta realidad. En cuanto a los hechos ocurridos en el hogar Seprili del CIRPA, evidenciados en el video que tomara Estado Público hace unos días, debemos decir con absoluta convicción que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, del INAU y del CIRPA actuaron de forma correcta, oportuna y con celeridad. Prueba de ello es que esta interpelación está ocurriendo a partir de una denuncia del Gobierno y eso es un hecho incontrastable. Entendemos que las autoridades actuaron como correspondía, disponiendo todas las medidas pertinentes y notificando a la justicia para que se investigue. Y en el caso de que se encuentren los responsables, los juzgue y será la justicia quien lo determine. Señor presidente, es notorio que los establecimientos de privación de libertad han sido históricamente lugares donde se vulneran derechos de adolescentes en conflicto con alguien. Esto es un problema endémico que no se puede explicar mirando únicamente los últimos años, sino que prácticamente es la norma de hace por lo menos la creación del Consejo del Niño. Trabajamos para que esta realidad se revierta y no es claramente un camino sencillo. Esto, además de la discusión sobre las condiciones de reclusión, abre un debate más profundo vinculado a la forma en que administramos justicia en nuestro país en los casos en que los delitos son cometidos por adolescentes. Lo decimos enfáticamente, la privación de libertad debe ser la excepción y no la regla. Al respecto, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores de Beijing sostiene que solo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante un plazo más breve posible. Y sobre la prisión producto de una condena, que las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán solo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible. Es decir, que aún con un sistema que respete cabal y absolutamente los derechos humanos, la condición de privación de libertad es menos beneficiosa para la inclusión de las personas a la sociedad que la libertad, por una razón elemental. Es por definición extremadamente difícil educar en el marco de privación de libertad. No estamos planteando aquí nada nuevo, nada que no esté escrito ni estudiado y claramente no estamos inventando la pólvora. En primer lugar, la humanización del proceso judicial debe ser una tarea permanente del Estado. A modo de ejemplo, hay ríos de tinta planteando la necesidad de implementar mecanismos de justicia restaurativa. Tenemos que entender el acto delictivo como un elemento relacional. Es un hecho que ocurre entre partes donde hay una que violenta y otra que es violentada. Reparar el daño causado debe ser el elemento fundamental. Si el daño es reparado, lo que estaremos desarticulando no es solo el delito, sino también sus consecuencias y sobre todo sus causas. Para la reparación del daño se debe dar el involucramiento de quien comete el delito y quien lo sufre, encontrando en un proceso colectivo las formas de repararlo. Aquí el elemento fundamental es el proceso, que como ya dije permitirá reconstruir el vínculo social entre las partes. Por supuesto, este mecanismo implica la participación voluntaria de la víctima y para la reconstrucción de la forma de reparación del daño tiene un rol fundamental su participación. Desde esta perspectiva, se entiende el delito como algo que en primer lugar daña a la víctima, pero que también produce un daño en quien lo comete. Por tanto, la reparación del daño contribuye también a no generar identidades delictivas y estigmatizadas. A su vez, con la justicia restaurativa se pretende correr del centro al castigo para poner el foco en la reparación del daño.
y la inserción de quien delinque en la sociedad. De esta forma, el trabajo que debe generar el Estado frente al delito tiene que dejar de ser asimilado a una venganza que produciría una falsa sensación de bienestar para parte sustancial de la solución del problema. Sintetizando este punto, lo que estoy señalando es que no se puede hablar de defensa de los derechos humanos si no sustituimos el planteo estigmatizante hacia los jóvenes, incluidos los aspectos penales, por un sistema que busque, con medidas que han demostrado eficacia, una real inserción de los adolescentes a nuestra sociedad. Y quiero culminar esta intervención diciéndole a los señores y señoras legisladoras de todos los partidos políticos que tengan la certeza de que esta bancada oficialista está abocada a trabajar para erradicar toda vulneración de derechos que ocurra en cualquier dependencia del Estado. No es un proceso fácil, pero no claudicaremos en la defensa y la promoción de los derechos humanos, que es en definitiva el objetivo. Para construir una sociedad integrada y donde la convivencia no violenta sea lo que prime. En esta tarea hay muchas decisiones que tendremos que tomar. Sin embargo, hay una que debemos tomar cuando se termine esta sesión, por lealtad institucional y por responsabilidad política. De todos los partidos sería deseable que la moción de apoyo a lo hecho por las autoridades, en los dos casos que estamos discutiendo, tuviera el respaldo de todas las bancadas. Pero la decisión que trasciende esta sesión, que es a nuestro entender lo verdaderamente relevante, y es si como sociedad vamos a apostar de verdad a erradicar la situación de violencia institucional de los centros de privación de libertad. Adolescente, porque en este caso es el tema que nos ocupa, pero está claro que el resto del sistema también tiene este problema. Porque para cortar de raíz con estas situaciones necesitamos de un amplio acuerdo político, de los legisladores y las legisladoras, del Poder Ejecutivo en sus diferentes dependencias, del Poder Judicial, de todos los jueces de nuestro país, las organizaciones sindicales y de la sociedad civil, de la academia, de la sociedad, todo en su conjunto. La concreción de ese acuerdo político por nuestros adolescentes es nuestra verdadera responsabilidad como representantes nacionales, porque para velar por un Estado garante de los derechos humanos también es que estamos aquí. Gracias, señor presidente.